Soy médico especialista en cuidado intensivo y quiero decirte el día de hoy que la gran mayoría de personas con infartos que tengo internados en la UCI tienen colesterol total normal. De hecho, tengo una mujer de 52 años infartada y su esposo me ha traído los laboratorios controles de hace 2 o 3 meses, mostrándome un colesterol total de la señora en 195, con un LDL de 110. Y él me decía, doctor Richard, ¿cómo es posible que si estos valores están por debajo del límite superior que marca el laboratorio, es decir, mi esposa tiene un colesterol total normal, usted hoy me está diciendo que tiene obstruida la arteria descendente anterior del corazón un 90%, doctor? ¿Cómo es eso posible? Pues el día de hoy, como médico intensivista, quiero explicarte por qué un valor aislado de colesterol total supuestamente normal no es suficiente para quedarnos tranquilos y pensar que no tenemos riesgo de una enfermedad cardiovascular. También voy a explicarte quién necesita medicarse y quién no. Si eres una persona que le han diagnosticado colesterol total elevado, conoces a algún familiar, quédate porque este video va a definir muchas cosas importantes para tu vida. Hoy vas a entender sin extremos qué significa tener colesterol total elevado. ¿Eso es malo? ¿Me debo quedar tranquilo? ¿Es lo mismo colesterol total que LDL? ¿Qué es eso de lo que tanto hablan hoy de apolipoproteína A, ApoB, lipoproteína A? ¿Por qué un número de colesterol total por debajo de 200 puede dejarte tranquilo y eso no es prudente? Porque hay algunos estudios epidemiológicos que confunden a todo el mundo. Y al final además voy a decirte qué exámenes realmente son importantes, deberías hacerte y cómo entenderlos. Quiero empezar diciéndote que el error más grande que cometemos es hablar de una cifra de colesterol total individual y extrapolarla a toda la población. ¿Qué quiero decir? Que no es lo mismo una persona con 220 de colesterol total de 40 años, sana, deportista, que trata de alimentarse lo más sano posible, a una persona con diabetes o a una persona sedentaria que consume alcohol, que fuma, que hace todos los hábitos que promueven algo que se llama inflamación sistémica de bajo grado. Es decir, es una persona que con su vida se vuelve como si yo rociara gasolina en el piso y el colesterol en ese caso podría ser un fosforito que yo tiro a ese escenario. Entonces, por favor, lo primero es mi colesterol total, que es un número igual al que podría tener cualquiera, no tiene el mismo riesgo cardiovascular porque depende de a quién se lo estoy atribuyendo. Pregúntate tú, ¿cuál de estos pacientes crees tú que perteneces? Porque si seguimos hablando de colesterol total para todo el mundo, eso es mala medicina. Algo importante que debes entender es que colesterol total no es lo mismo que LDL. El colesterol, ya lo sabes, es una molécula sin la cual es incompatible que vivamos. El colesterol como molécula simple y llanamente hace parte fundamental de la vida del reino animal y obviamente de los seres humanos. El colesterol como molécula está en las membranas celulares, hace parte de su flexibilidad, hace parte de la formación de hormonas vitales, etc. Es decir, el colesterol simple y llanamente yo tengo que trabajar con él. De hecho, es tan importante que el hígado tuyo, tu hígado, produce esa molécula un 80%. Cuando usted se mida el colesterol y le digan que tiene 200 miligramos sobre decilitro de colesterol total, el 80% lo produjo su hígado porque simple y llanamente yo sin colesterol no puedo vivir. El LDL, en cambio, no es la molécula de colesterol. El LDL es una lipoproteína que lo transporta, que agarra a esa molécula de colesterol, la encierra, la guarda, la envuelve y la transporta. El LDL es una lipoproteína de transporte. El colesterol total es lo que va dentro del LDL. Y entender esta diferencia es vital e importante y ahora te voy a explicar por qué.
Porque el LDL, que es esta proteína que circula por tu sangre con colesterol dentro, pero el LDL, la capa externa, aún en personas sanas, no inflamadas, que hacen ejercicio, que no fuman, que no consumen alcohol, es una proteína que por un proceso físico, biológico, natural, puede aún así infiltrar la pared de tus arterias. Enfócate. El LDL viaja, esa lipoproteína viaja con colesterol por tus arterias para llevarla a todos los lugares donde se necesite. Pero en ese viaje por las arterias, inclusive en las mejores condiciones, él puede infiltrarse. Lo que cambia es que una persona que tenga una vida, entre comillas, más saludable, este proceso no es que deje de suceder, sucede más lento, en menor magnitud. Por eso no es lo mismo el LDL que circula en una persona con un terreno propenso a más peligro cardiovascular que una persona que el resto de los parámetros de su vida y no se enfoca solo en el LDL tiene menor riesgo. Pero fisiológica y biológicamente esa infiltración sigue ocurriendo. Ahora bien, entendiendo que la partícula de LDL es la que realmente cambia todo este asunto, uno debe preguntarse, doctor, cuando yo me mido el colesterol total, ¿qué es lo que realmente mido? ¿Colesterol o esta partícula LDL de la que usted menciona? ¿Qué medimos ahí? Pues bien, cuando tú te mides colesterol total, realmente lo que se está midiendo es eso, la molécula de colesterol, la carga total que hay. Pero el LDL, que es la lipoproteína, la partícula que lo transporta, muchas veces ni se tiene en cuenta. De hecho, en la mayoría de las veces se calcula. Y aquí está el punto clave, porque realmente hoy sabemos que es más importante ir a ver cuántas partículas de LDL, de lipoproteína, cuántos camioncitos transportadores estoy necesitando yo para transportar esa carga total de colesterol que tengo, y ya vas a ver por qué. Ustedes me preguntarán, doctor Richard, entonces, ¿cuál es la forma que yo tengo para saber cuántas partículas de LDL tengo yo, necesito yo para transportar X cantidad de colesterol total? Eso se puede saber, claro que se puede saber. Se puede saber midiendo algo que se llama ApoB, apolipoproteína B, B grande. ¿Por qué? Porque esta apolipoproteína B está en todas estas lipoproteínas y estas partículas. Está en LDL, está en VLDL, está en otros remanentes, inclusive en lipoproteína A. Si yo mido el número de ApoB que tú tienes, puedo saber cuántas partículas necesitas tú para transportar tu colesterol total, si lo tienes en 100, en 150, en 200, en 250 de colesterol total. Yo midiendo ApoB puedo saber cuántas necesitas para transportar. No todo el mundo tiene lo mismo. Si yo tengo menos ApoB, quiere decir que cada partícula, cada lipoproteína mía es más grande, le cabe más colesterol y se requiere menos. Y entre menos tengo, por ahí el riesgo disminuye más. ¿Es así? Sí. Y por eso el número de ApoB me habla muchísimo más del riesgo cardiovascular que un valor de colesterol total aislado. Doctor, pero usted no solo habló de ApoB, sino que habló de ApoA. Sí, amigos, porque así como ApoB está en partículas como LDL, VLDL remanentes, ApoA está en HDL. Y HDL es también una lipoproteína que transporta nuestro colesterol, pero la diferencia con el LDL es que el LDL transporta colesterol desde el hígado, viaja por la sangre hacia los tejidos que lo necesitan, y HDL es el que recoge lo que ya no se necesita y lo devuelve al hígado. Por eso hace tiempo se llamaba a que el HDL era el bueno, porque recogía ese colesterol malo y lo devolvía al hígado, y el LDL era el malo porque era quien llevaba ese colesterol problemático a causar infartos. De eso ya no se habla, y ustedes con este video entenderán que
En absoluto, eso es así. Al final de este video te voy a hablar de un examen que a muchas personas los médicos no le piden, no le solicitan y que marcan la diferencia entre tener realmente más riesgo cardiovascular o no, inclusive independiente del número de colesterol total que tú tengas. Por eso, quédate hasta el final. Empecé diciéndoselos que la mayoría de los infartos suceden en personas que tienen LDL normal, lo cual confunde porque uno inmediatamente puede pensar, oye, si el infarto la mayoría producen personas con LDL normal, el LDL no es el problema. Y aquí hay una confusión de términos. Estamos confundiendo asociación versus riesgo absoluto. Te quiero explicar lo siguiente. En el mundo, la mayoría de las personas tienen LDL normal per se. Es decir, porque sí, la mayoría de las personas tienen LDL normal. Por lo tanto, la mayoría de los infartos se producen en esa zona. No porque el LDL no sea un riesgo absoluto, sino porque la mayoría de la gente en sí tiene LDL normal y el infarto no se produce solo por valores individuales de LDL. ¿Por qué decimos que el infarto no se produce solo viendo el LDL? Porque justamente todos nos hemos enfocado en ir a ver el LDL, pero resulta que, como dije al principio, el contexto de la persona importa todavía más en la creación de esa infiltración a la arteria con la creación de una placa que después se rompa y produzca infarto. Es decir, una persona con un LDL bajo, pero la persona fuma, es hipertensa, es obesa, sedentaria, diabética, esa persona aún con LDL normal se puede infartar y tiene muchísimo riesgo. ¿Por qué? Porque tiene todo el espacio propicio para que ese LDL no solo se infiltre más rápido, a pesar de que sea una cantidad baja, sino que se oxide, se inflame, se rompa y se infarte. Es por eso, amigos míos, que les recuerdo que el infarto no se produce cuando el LDL se infiltra en tu pared arterial. Eso en muchas personas sucede toda la vida y nunca se mueren ni siquiera de infarto. El problema está en cuando esa infiltración produce que esa placa se oxide, se inestabilice y al romperse produzca una herida que el mismo cuerpo va a llegar a sanar y termina obstruyendo la arteria. Es decir, el infarto se produce con la ruptura de esa placa formada durante años. Hay gente que vive con placas grandes, estables, que nunca se rompen, nunca obstruyeron, ni se murieron y nunca fue de infarto. Con toda esta información ustedes se preguntarán, doctor, y finalmente, ¿quiénes deberíamos tomar las famosas estatinas, atorvastatina, rosuvastatina, simvastatina, etcétera, y quiénes no? Pues bueno, definitivamente, amigos, la ciencia es muy clara. Si usted ya tiene enfermedad cardiovascular documentada, es decir, usted ya se infartó, usted ya hizo un evento cerebrovascular isquémico, usted es una persona de alto riesgo porque ya es obesa, ya es diabética, ya es hipertensa, ya tiene el problema instaurado, la ciencia no duda en decirnos que esa persona debe tener un LDL bajo y debe ser guiado con estatinas, debe ser ayudado con estos medicamentos que te reducen el riesgo de que vuelvas a presentar otro infarto u otro evento cerebrovascular isquémico. Ahora, si eres una persona con colesterol total entre 200, 250, un LDL elevado en 150, en 200, pero eres una persona que tiene una vida, por decirlo así, sana, porque hace deporte, porque no tiene sobrepeso, porque tiene baja grasa visceral, porque no tiene enfermedades metabólicas crónicas documentadas, ahí es donde uno tiene que ir a individualizar el caso. Todas las cosas
que puedan acercarte al riesgo cardiovascular aún teniendo una vida sana. Ustedes lo han visto, doctor, esa persona que jugaba fútbol, que todo lo que tomaba era agua, que se alimentaba bien y mire, le dio un infarto. No es lo más común, pero sí hay personas que aún haciendo las cosas bien tienen predisposiciones a infartarse. Por eso lo más importante es una consulta individualizada viendo todos los riesgos que podrías tener todas las cosas que te rodean a ti con una historia clínica completa, decidir lo mejor para disminuir ese riesgo en ti de forma individual. Entonces, ¿qué deberías hacer tú? Medir colesterol total, LDL, triglicéridos, ApoB para ver el número de partículas que transportan esa cantidad de colesterol, ApoA si quieres saber cuántas partículas devuelven el colesterol al hígado. Y lo que te prometí en el video, decirte un laboratorio que casi nunca piden y que hoy marca mucho más el riesgo cardiovascular y es la lipoproteína A. No ApoA, sino lipoproteína A. Este tipo de lipoproteína es genética, no depende de ti, no depende de tus hábitos, no depende de si haces las cosas bien o mal. Lastimosamente nacemos marcados con ella. Las personas que tienen más de 30 de lipoproteína A tienen un mayor riesgo de infartarse incluso con buenos hábitos, porque esta lipoproteína es muy inflamatoria y protrombótica. Se mide una sola vez en la vida. ¿Por qué una sola vez? Porque no va a cambiar. No es que si yo me la mido hoy y me da 60 la lipoproteína A y empiezo a comer mejor y a ejercitarme y dejo el alcohol y dejo el tabaco, después me va a dar 40. No. Siempre va a ser el mismo valor y conocerlo te hace estar mucho más precavido. Lo que les quiero decir es que uno no decide si nace bañado en gasolina, pero uno sí decide si se acerca al fuego. Si yo ya sé que mi lipoproteína A está por encima de 30 porque lo heredé de papá o de mamá, etcétera, pues claramente tengo que cuidarme muchísimo más. Y vuélvete a hacer las preguntas. Ya tengo un número de colesterol total que aquí dice que es normal porque lo tengo en 150, doctor, y mi LDL está en 70. Esos son números normales. Está todo bien, pero tu lipoproteína, ¿cuánto fue? Fumas, consumes alcohol, ya tienes sobrepeso, te han hablado de que tienes resistencia a la insulina, eres sedentario, ya te han encontrado cifras de presión arterial elevadas. Eso cambia todo. Por eso después de este video no puedes seguir pensando en un número individual. Entonces quiero cerrar este video diciéndote que el colesterol claramente individualizado no es el problema, pero ignorarlo tampoco es inteligente. No es cuánto colesterol total tienes, también es y mucho más importante cuántas partículas lo transportan, cuántas han estado golpeando tus arterias durante años sin que te cuides y propiciando a que este daño sea mucho mayor y aumente tu riesgo cardiovascular. Y para despedirnos, quiero decirte lo que me cuentan después de este tipo de videos. Muchas personas me dicen, ok, doctor, entendí muy bien, fui, me hice control y me han dado una dieta, una forma de comer. Aquí tengo ya mis alimentos prohibidos, lo que debo alimentarme. Pero le soy sincero, doctor, estoy pasando por un momento muy complejo. Me han hecho dejar alimentos que hacen parte de mi vida y realmente esto me tiene con una tristeza, con estrés, con ansiedad. Y aquí es donde quiero decirte que no estás solo, no estás sola. Lo que te está pasando es natural que suceda. Por decirlo así, es un duelo metabólico. Se siente tristeza, se siente dolor al tener que apartarnos de alimentos y de formas de comer que hasta hoy nos acompañaron y que no solo hacen parte de alimentarnos, sino que también es cultura. También es el amor de la abuela, también es la tarde en compañía de amigos y de padres. Por eso he diseñado un taller llamado Cuando la dieta se vuelve ansiedad. Son 7 módulos con un workbook de ejercicios donde como médico intensivista te explico por qué pasa esto, en qué consiste y cómo salir de un ciclo tan complejo como restricción,
ansiedad, culpa. La culpa lleva a que me restrinja más, a que me dé más ansiedad, más culpa, y es un ciclo en el que muchas personas se encuentran atrapados hoy en día. Yo te ayudo a salir de ahí para que definitivamente aliviar tu salud a través de la forma en la que te alimentas no sea un problema más. Aquí abajo te dejo el link para que lo visites. Si tienes algún familiar o tú mismo y sufres de colesterol total elevado y esto ha sido un problema para ti, comparte este video, dale like, coméntanos y nos vemos en el siguiente video. Yo como siempre te envío un gran abrazo.